Mañana me caso. Ya vacié todas tus cuentas de banco y vendí la casa. Adiós. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al escuchar a mi único hijo decir esto por teléfono, justo la noche antes de su boda. A su lado, la voz de mi futura nuera retumbó. Muy bien, mi amor. Así de decidido es como actúa un hombre de verdad. Resulta que para ellos, la sangre de mi sangre no valía ni un centavo. Pensaron que yo me pondría a gritar, que caería de rodillas como una mendiga a suplicarles. Creyeron que una sola llamada podía borrar los 40 años que me tomó construir esta casa. Pero solo me reí. Una risa que los silenció al instante. Si ellos supieran que esa casa era solo una trampa que yo había preparado, quizás no se habrían reído con tantas ganas. Su derrumbe comienza ahora. No aparten la vista, porque la verdad está a punto de ser revelada. Me llamo Mirela Zavala. Tengo 63 años. Jamás en mi vida he pisado las fiestas elegantes de Polanco, ni he entrado a esos clubes donde la gente cierra tratos mezclando el inglés y el francés. Soy simplemente una mujer mexicana ordinaria, una que vivió del sueldo de una biblioteca, de turnos extra y de unas manos callosas que siempre supieron guardar silencio en el momento justo. Silencio para que mi hijo no viera a su madre pobre. Silencio para que él creyera que merecía un mundo mejor que el mío. Era la noche antes de su boda. La casa estaba sumida en esa quietud profunda. Yo planchaba con esmero mi vestido azul marino. Era un vestido elegante, discreto, con un rebozo de seda que había guardado por años para una ocasión especial. Mañana, mi único hijo, Tomás, se casaría ante los ojos de Dios y de los hombres. Yo solo le pedía a la Virgen que esa mujer, mi futura nuera, Aitana, lo cuidara bien. De repente, el teléfono vibró sobre la mesa de madera. Era Tomás. Era casi medianoche. ¿Habría pasado algo? ¿Estaría enfermo? ¿Se habría arrepentido? Deslicé el dedo para contestar, esperando escuchar la voz nerviosa de un novio antes del gran día. Bueno, mijo, ¿estás bien?, pregunté, con la dulzura que siempre reservaba para él, pero la voz del otro lado era un tono seco, como la de un extraño leyendo un contrato. Mamá, no tengo mucho tiempo, así que escucha bien, dijo, cortando mi saludo. Mañana me caso. Y Aitana y yo hemos decidido empezar nuestra vida sin cargas. Acabo de usar el poder notarial que firmaste cuando estuviste enferma. He retirado todo el dinero de tu cuenta de ahorros. Todo. Y la casa. La casa ya está vendida. Hizo una pausa. El cierre se hizo hoy. Tienes 30 días para sacar tus cosas. Ocúpate de tu vida. Adiós. El mundo se detuvo. Sentí cómo la sangre se drenaba de mi rostro. Mis piernas fallaron y tuve que dejarme caer sobre el borde de la cama. ¿Qué estás diciendo, Tomás?, susurré, con la garganta anudada por el pánico. Esos son mis ahorros de toda la vida. Esa casa es el trabajo de 40 años. No hubo titubeos. No hubo ni una pizca de remordimiento. Solo silencio. Y entonces, escuché la voz de una mujer al fondo. Era Aitana, la que mañana sería oficialmente la esposa de mi hijo. Jamás lo olvidaré. Su voz burlona, siseando como una serpiente. Muy bien, mi amor. Así de decidido hay que ser. Un hombre de verdad sabe cortar las cargas. Habían tocado mi límite final. Para ellos, yo no era una madre. No era la mujer que se quitó el pan de la boca para que él estudiara. Era solo un estorbo. Una cuenta bancaria con piernas que ya no servía para nada. Y esa noche, me habían traicionado así. Seguramente, en ese momento, ellos esperaban que yo gritara, que suplicara, que llorara rogándoles que no me hicieran esto. Creyeron que 40 años de esfuerzo y todos mis ahorros podían ser destruidos fácilmente con una sola llamada. Pero entonces, algo extraño sucedió dentro de mí. El dolor duró solo unos segundos. Una claridad repentina, extraña y fría, se apoderó de mí. Mis ojos miraron por la ventana, hacia la oscuridad de la noche, y luego a la casa que ellos creían haber vendido. Y me empecé a reír. Una carcajada seca. Me reí porque ellos creían tener el control. Me reí por su ignorancia tan atrevida. Al otro lado de la línea, el silencio se hizo pesado. No esperaban esto. «¿Mamá? ¿Estás loca? ¿De qué te ríes?», preguntó Tomás, y por primera vez su voz de hombre duro tembló. Se notaba el miedo.
el miedo de quien no entiende qué está pasando. Me sequé una lágrima que había escapado, no de tristeza, sino de pura ironía. «Ay, Tomás», dije finalmente, con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. «No estoy loca, hijo mío. Estoy lúcida, más lúcida que nunca. Disfruta tu boda mañana. Disfruta el champán y los aplausos». Colgué sin esperar respuesta. Miré la pantalla negra del teléfono. Luego miré la foto de mi hijo en la pared. El Tomás que yo amaba había muerto esta noche. Me levanté, caminé hacia el espejo y me miré. Vi a una mujer de 63 años, con arrugas y canas, pero con la mirada de una leona que acaba de despertar. Mañana iré a esa boda, no a celebrar. Iré a ver cómo se derrumba el castillo de naipes que construyeron sobre mis espaldas. La noche es larga, pero el amanecer traerá justicia. Y la justicia de una madre traicionada es algo a lo que deberían tenerle pánico. Me quedé sentada en la orilla de la cama, con el teléfono todavía en la mano, aunque la pantalla se había apagado hacía rato. La oscuridad de la habitación se sentía pesada, densa, pero no tanto como el nudo que tenía en la garganta. No había lágrimas. Curioso, ¿verdad? Una pensaría que en un momento así una madre se desharía en llanto, pero el dolor era tan profundo que había secado todo por dentro. No pude volver a acostarme. Me quedé ahí, inmóvil, mientras mi mente, traicionera como siempre en las madrugadas, empezó a rebobinar la película de mi vida. Trataba de encontrar el momento exacto en que perdí a mi hijo. Y entonces, la memoria me golpeó. No fue hoy. No fue ayer. Fue el día que ella cruzó el umbral de esta puerta. Hace 3 años, Tomás trajo a Aitana a casa por primera vez. Venía acompañada de su padre, don Isidro. Desde que bajaron de su coche brillante, vi cómo miraban mi barrio, arrugaban la nariz, como si el aire aquí oliera distinto al de su colonia elegante. Don Isidro caminaba con el pecho inflado, hablando fuerte sobre apellidos y linajes, aunque todos sabíamos que sus trajes caros a veces se veían un poco gastados en los puños. Esa noche cambió todo. Yo había pasado 2 días enteros en la cocina. Quería impresionarlos, demostrarles que, aunque no teníamos lujos, en esta casa sobraba el cariño. Preparé mi mole especial, una receta que mi abuela me enseñó. Puse el mantel bordado a mano, el que solo usaba en Navidad. Saqué la vajilla buena. Cuando nos sentamos a la mesa, serví los platos con una sonrisa nerviosa, esperando un cumplido. Don Isidro miró el plato humeante frente a él. No tomó el tenedor. Solo lo empujó levemente con el dedo, con un gesto de absoluto desprecio. «¿Qué es esto, doña Mirela?», preguntó, mirando la salsa oscura como si fuera lodo. «En mi familia estamos acostumbrados a cortes finos, a comida internacional. Esta comida, tan pesada, tan de pueblo, la verdad es que nos cae mal. Es comida de gente pobre, sin ofender». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi cara ardió de vergüenza. Pero lo que me mató no fue su grosería. Fue lo que hizo Tomás. Mis ojos buscaron a mi hijo. Buscaban defensa. Buscaban que él, que había crecido comiendo ese mole, golpeara la mesa y exigiera respeto para su madre. Pero Tomás no me miró. Bajó la cabeza, avergonzado. Se puso rojo. Pero no de ira contra ellos, sino de vergüenza por mí. «Papá tiene razón», dijo Aitana, con una risita burlona, tomando la mano de mi hijo. «Tomás, amor, dile a tu madre que mejor pida unas pizzas. No queremos enfermarnos antes del viaje, ¿verdad?». Y ahí llegó la estocada final. «Tomás, mi Tomás», levantó la vista y me dijo, con voz irritada: «Mamá, por favor, retira esto. Ya escuchaste a don Isidro. No les gusta esta comida. Mejor trae algo más decente o pide comida rápida. No nos hagas pasar más penas. Retira esto. No nos hagas pasar más penas». Esas palabras se clavaron en mi pecho más profundo que cualquier cuchillo. Me levanté en silencio. Mis manos temblaban tanto que los platos repiquetearon al recogerlos. Me sentí como una sirvienta en mi propia casa. Me tragué el orgullo junto con las lágrimas. Fui a la cocina y tiré el mole a la basura. 3 días de trabajo, 3 días de amor, a la basura. Esa noche, mientras ellos comían pizza en mi sala, algo murió dentro de mí, y algo más despertó. Me di cuenta de que mi hijo era débil. Un hombre de papel que se doblaba ante el primer soplo de estatus y dinero.
Se había dejado deslumbrar por el falso brillo de esa familia, que se creía nobleza pero no tenía educación. Tomás quería pertenecer a su mundo tanto que estaba dispuesto a pisotearme. Me culpé durante meses. Pensé que yo había fallado. Le enseñé a ser bueno, pero olvidé enseñarle a tener carácter. Olvidé enseñarle que la dignidad no se negocia y que madre solo hay una. Le di todo. Y al darle todo, lo dejé vacío por dentro. Pero esa noche fue una advertencia. Una señal de alarma que, gracias a Dios, no ignoré del todo. Entendí que si él no me iba a proteger, yo tenía que protegerme sola. Dejé de contarle mis cosas. Dejé de hablarle de mis ahorros. Empecé a ver a Aitana no como la novia de mi hijo, sino como lo que realmente era. Una depredadora que había olido sangre. Y mi hijo no era la víctima, era el cómplice voluntario. La oscuridad de la habitación pareció aclararse, no porque amaneciera, sino porque mi determinación brillaba más fuerte que mi tristeza. Basta de lamentos, Mirela, me dije. Ya lloraste suficiente esa noche. Hoy no es noche de llorar. Me levanté. Mis pies descalzos no sentían el frío del suelo. Caminé con paso firme hacia el armario viejo de madera. Aparté los abrigos y metí la mano en el fondo, tanteando la pared falsa que mi difunto esposo había construido. Mis dedos encontraron el panel suelto. Lo retiré, y ahí estaba. Mi pequeña caja fuerte. Giré la combinación. Derecha, izquierda, derecha. Abrí la puerta de acero y saqué una carpeta de cuero desgastado. La abracé contra mi pecho por un segundo. Aquí estaba todo. Aquí estaba la verdad. Aquí estaba la trampa que ellos ni siquiera sabían que existía. Me acerqué a la ventana, donde la luz de la luna llena iluminaba los papeles. Mis ojos recorrieron las letras legales, las firmas, los sellos. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios, muy diferente a la sonrisa dulce que solía tener. Tomás cree que me ha quitado todo. Cree que soy una vieja indefensa que mañana estará en la calle. No sabe que esta vieja lleva 3 años preparándose para la guerra. Acaricié la carpeta. Mañana, hijo mío, vas a aprender la lección más cara de tu vida, y te la va a enseñar la mujer que te dio la vida. El sol salió esa mañana de sábado con una intensidad que lastimaba los ojos. Era el día de la boda. Cualquier madre estaría en la peluquería, nerviosa, ajustándose el tocado o llorando de emoción. Yo no. Yo me vestí con mi traje sastre color gris plomo. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras de una noche sin dormir, y me puse mis perlas. No iba a la iglesia. Tenía una cita mucho más importante antes de ver a mi hijo en el altar. Llegué al despacho del licenciado Celestino a las 8 en punto. Celestino es un viejo amigo de mi difunto esposo. Un hombre de leyes que conoce los secretos de este pueblo mejor que el cura. Al verme entrar, se levantó de su silla de cuero, preocupado por mi semblante serio. «Doña Mirela», dijo él, ofreciéndome asiento. «No debería estar aquí. Hoy es el gran día de Tomás». Lo miré fijamente y puse la carpeta de cuero sobre su escritorio de caoba. «Hoy no es un día de celebración, Celestino. Es un día de juicio. Tomás me llamó anoche. Usó el poder notarial. Vendió la casa de alquiler y vació mis cuentas. Cree que también vendió mi casa, donde vivo. Me ha dejado, según él, en la calle». El abogado abrió los ojos como platos, se ajustó los lentes y tomó la carpeta con manos rápidas. Empezó a leer los documentos que yo había preparado con tanta meticulosidad durante los últimos 3 años. «Tomás cree que soy una vieja ignorante», continué, mi voz firme, sin temblar. «Cree que me paso el día tejiendo y viendo telenovelas. No sabe que cuando él trajo a esa mujer y a su padre a mi vida, yo empecé a blindar mi patrimonio». Celestino leía, y poco a poco, una sonrisa de incredulidad y admiración se dibujaba en su rostro. «Mirela, esto es brillante», murmuró. «Explíquemelo usted, licenciado. Quiero escucharlo de su boca para estar segura de que la trampa está bien cerrada». Celestino se recargó en su silla y entrelazó los dedos. «Es perfecto, Mirela. Tomás vendió la propiedad de la calle Olivo, la casa de alquiler. Seguramente encontró un comprador rápido por el precio. Pero lo que Tomás no vio, porque nunca lee las letras chiquitas, es este contrato que firmamos ante notario hace 2 semanas. «Exacto», asentí. «La casa tiene un contrato de arrendamiento vigente por 10 años, a favor del señor Mateo, mi inquilino», expliqué, sintiendo una satisfacción fría en el pecho. «Y no es un contrato cualquiera.
Está inscrito en el registro público. El comprador que le dio el dinero a Tomás acaba de comprar una casa que no podrá habitar ni demoler hasta dentro de una década. Y cuando ese comprador se entere de que Tomás le ocultó esa información, lo van a demandar por fraude, completó Celestino, y será una demanda penal. Vender una propiedad ocultando gravámenes es un delito grave. Pero eso no es lo mejor, dije, inclinándome hacia adelante. Hablemos de mi casa, la casa donde creció, la que él le prometió a su suegro para pagar sus deudas. Celestino soltó una carcajada breve. Esa es la joya de la corona, Mirela. Tomás cree que vendió tu casa. Seguramente ya recibió un adelanto. Pero aquí veo el documento del fideicomiso. Así es. Hace 3 años, cuando vi la ambición en los ojos de Aitana, doné la nuda propiedad de mi casa a la Fundación de Caridad de la Iglesia de San Judas. Yo me reservé únicamente el usufructo vitalicio. Explíquele a la gente qué significa eso, por favor, pedí, sabiendo que necesitaba reafirmarlo para mí misma. Significa que usted tiene derecho a vivir en esa casa hasta el último día de su vida. Nadie la puede echar. Pero usted ya no es la dueña de los ladrillos. La dueña es la Iglesia. Por lo tanto, el poder notarial que Tomás robó no sirve para vender esa casa, porque esa casa ya no es suya para vender. Me recargué en el respaldo de la silla y suspiré. El aire salió de mis pulmones llevándose parte de la angustia. Entonces, resumí. Mi hijo ha vendido una casa que no se puede usar y ha cobrado por otra casa que no le pertenece. Exactamente, doña Mirela. En términos legales, su hijo se ha metido en la boca del lobo. En el momento en que los compradores intenten tomar posesión y se den cuenta de la realidad, Tomás no solo tendrá que devolver el dinero que ya se gastó en la boda, sino que enfrentará cargos criminales por estafa, falsedad de declaraciones y fraude inmobiliario. El silencio llenó la oficina. Miré por la ventana hacia la calle, donde la gente caminaba tranquila, ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Pobrecito, dijo Celestino con suavidad. No sabe que su vida de hombre libre termina hoy. No, Celestino. No es pobrecito. Él eligió esto. Tuvo 3 años para demostrarme que me quería. 3 años para defenderme de las humillaciones de su novia. Y anoche, cuando me llamó para decirme que me dejaba en la calle, él firmó su sentencia. Yo solo puse el papel. Él puso la firma. Me levanté y alicé mi falda. Me sentía poderosa. Ya no era la víctima. Era la dueña del tablero de ajedrez. Vámonos, licenciado. Tenemos una boda a la que asistir. Quiero verle la cara a mi hijo cuando se dé cuenta de que su herencia no es más que humo y cenizas. Tomé mi bolso. Por primera vez en mucho tiempo, caminé con la cabeza alta. Mi hijo había subestimado a la mujer que le enseñó a caminar. Y hoy le voy a enseñar a caer. He tenido que usar la lección más dolorosa del mundo para enseñar a mi propio hijo lo que es el respeto. Me duele en el alma, pero la herida de la traición sangra más que la del castigo. ¿Hay alguien ahí afuera escuchándome? ¿Alguien que haya sentido el frío de la ingratitud de un hijo o una hija? ¿Alguien a quien su propia sangre le haya dado la espalda por dinero o por complacer a una pareja? Si estás ahí y sientes mi dolor, por favor, ayúdame dejando un comentario o un corazón. Necesito saber que no estoy sola en esta guerra. Necesito saber que hay más madres y padres valientes dispuestos a protegerse antes de que sea demasiado tarde. Cuando el taxi dobló la esquina de mi calle, sentí un alivio momentáneo al ver mi casa todavía en pie. Pero ese alivio duró poco. Jacinta, mi vecina de toda la vida y mi comadre del alma, estaba parada en la banqueta. Tenía los brazos cruzados y esa mirada de águila que pone cuando sabe algo que el resto del mundo ignora. Apenas me vio bajar del coche, me hizo una seña urgente con la mano. No era un saludo, era una advertencia. Me apresuré a cruzar la calle. Jacinta me tomó del brazo con fuerza y me jaló hacia el interior de su casa, cerrando la puerta con doble llave detrás de nosotras. Su cocina olía a café de olla y a chismes frescos, pero su cara estaba pálida. Siéntate, Mirela, me ordenó, empujándome suavemente hacia una silla de madera. Tienes que saber lo que pasó ayer mientras andabas en el mercado comprando tus cosas para la boda. Sentí un nudo en el estómago. Jacinta nunca exagera. Si ella está asustada, yo debería estar aterrorizada.
Ayer por la tarde vi el coche de Tomás estacionarse frente a tu puerta. Empezó a contar ella, bajando la voz como si las paredes oyeran. Pero no venía solo. Venía con la novia, esa tal Aitana, y con el papá de ella, ese señor que siempre anda de traje aunque haga un calor de los 1000 demonios. ¿Y qué hicieron?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Entraron, Mirela, y no tocaron el timbre. Traían llaves, tus llaves. La sangre me hirvió. Mi hijo les había dado acceso a mi santuario. Me acerqué a la barda para regar mis macetas, continuó Jacinta, apretándome la mano. Se oían ruidos fuertes, cajones abriéndose, cosas cayendo al suelo. Estaban buscando algo con desesperación. Parecían ladrones en su propia casa. Pero lo peor no fue eso. ¿Qué fue? Escuché al padre. A don Isidro. Salió al patio a fumar, y estaba hablando por teléfono. Estaba gritando, Mirela. Decía que lo tenían amenazado. Decía, no se preocupen, mañana cae el dinero. Después de la boda líquido todo, pero no me manden a los cobradores todavía. Ahí estaba. La pieza que faltaba en este rompecabezas de traición. No era solo que Tomás quisiera una vida mejor. Era que su suegro debía dinero. Mucho dinero. Y probablemente a gente muy peligrosa. Mi hijo no me estaba robando solo por avaricia, me estaba vendiendo para salvar el pellejo de un viejo vicioso. Tenemos que estar seguras, dije, poniéndome de pie. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Necesito verlos. Vamos con Mateo, sugirió Jacinta. Tu inquilino es un genio con esas cosas de las computadoras. Él revisó las cámaras que puso el mes pasado. Cruzamos el patio trasero hacia la casita de huéspedes donde vive Mateo. Es un muchacho bueno, ingeniero, que siempre me ha tratado con más respeto que mi propia sangre. Al vernos, nos abrió la puerta y nos sentó frente a su monitor sin decir una palabra. Ya sabía a qué veníamos. Doña Mirela, prepárese, advirtió Mateo con voz grave. Lo que va a ver no le va a gustar. Mateo tecleó algo y la pantalla cobró vida. El video tenía fecha de ayer. Vi a Aitana entrar a mi recámara como si fuera la dueña. La vi tirar mi ropa al suelo, patear mis recuerdos, abrir mi joyero y vaciarlo en su bolsa. Vi a don Isidro revisando mis papeles en el escritorio, buscando escrituras, buscando cuentas. Pero lo que me rompió el corazón no fue ver a los extraños robándome, fue ver a Tomás. Mi hijo estaba parado en el marco de la puerta de la sala. No ayudaba a buscar, pero tampoco los detenía. Estaba ahí, con los brazos cruzados, vigilando la entrada. Era el cómplice silencioso. Permitía que esa gente violara la intimidad de la mujer que le dio la vida y le limpió los pañales. Ese muchacho está perdido, murmuró Jacinta con asco. Pero Mateo no había terminado. Hay algo más, doña Mirela. Me tomé la libertad de revisar grabaciones antiguas. Quería encontrar desde cuándo tienen las llaves. Y encontré esto. La fecha en la pantalla cambió. Retrocedió 6 meses. Era la semana que estuve internada en el hospital por aquella neumonía que casi me mata. Recuerdo esa noche. Tenía fiebre de 40 grados y deliraba. Tomás me había dicho que no podía quedarse conmigo en el hospital, porque tenía que doblar turno en la fábrica para pagar mis medicinas. Yo lloré de gratitud por tener un hijo tan trabajador. Pero el video mostraba otra verdad. Eran las 2 de la mañana. Tomás entró a la casa. No venía de trabajar. Iba directo a mi bolso, que yo había dejado olvidado en el perchero. Sacó mi tarjeta de débito. Salió de la casa y caminó hacia el cajero automático de la esquina. Regresó 20 minutos después, contando un fajo de billetes. Se los metió al bolsillo y se fue a dormir a su cuarto. Sentí que me faltaba el aire. Esa noche, mientras yo luchaba por respirar en una cama de hospital, mi hijo no trabajaba por mí. Me estaba robando. Cada billete que sacó era una puñalada. Su supuesta preocupación, su cansancio, todo era una mentira. Había estado financiando sus caprichos con mi enfermedad. Doña Mirela, ¿está bien?, preguntó Mateo, preocupado. Sí, respondí. Mi voz sonó extraña, fría como el hielo. Estoy mejor que nunca. Porque ahora ya no tengo dudas. La lástima se me acabó, Mateo. Se me acabó justo ahora. En ese momento, mi celular vibró en mi bolsa. Lo saqué lentamente. Un mensaje nuevo de Tomás. Mamá, más te vale que no se te ocurra aparecerte en la iglesia. No te queremos ahí haciendo tus dramas. Ya no tienes casa ni dinero, así que mejor vete buscando un albergue.
Desaparece de mi vista y déjanos ser felices. Leí el mensaje en voz alta. Jacinta se tapó la boca horrorizada. Mateo apretó los puños. Me miraron, esperando que me derrumbara, esperando ver a la madre sufrida llorar por su hijo perdido. Pero yo levanté la cabeza. Mis ojos estaban secos, mis manos firmes. Escribí mi respuesta, saboreando cada letra. Hijo, ahí estaré. No me perdería tu boda por nada del mundo. Y no te preocupes, llevo conmigo el regalo más grande que jamás recibirás en tu vida. Nos vemos en el altar. Guardé el teléfono y miré a mis aliados. Vámonos, dije. Tenemos una boda que atender, y creo que al novio le espera una sorpresa inolvidable. Regresé al despacho del licenciado Celestino con el estómago revuelto, no por los nervios, sino por el asco. Jacinta y Mateo se habían quedado en el barrio vigilando. Pero yo necesitaba confirmar la última pieza del rompecabezas legal antes de presentarme en esa iglesia. Celestino me esperaba con una carpeta azul sobre su escritorio. Su cara lo decía todo. No había buenas noticias, o mejor dicho, había noticias que confirmaban lo peor de la condición humana. Siéntese, doña Mirela, me dijo, empujando la carpeta hacia mí. Tenía usted razón, su intuición no falló. Aquí está la verdadera historia de la familia noble con la que su hijo cree que se está emparentando. Abrí el expediente. La primera hoja era un informe financiero sobre don Isidro, el hombre que me había mirado con desprecio por servir mole en mi propia mesa, el hombre que presumía de apellidos compuestos y fincas en el extranjero. Resulta que don Isidro no tiene fincas, ni empresas, ni linaje. Lo único que tiene son deudas. Leí los números y sentí un mareo. Este señor, que siempre vestía trajes italianos y fumaba puros importados, era un adicto al juego, un ludópata perdido. Frecuentaba casinos clandestinos en el norte de la ciudad y había pedido dinero prestado a gente muy peligrosa, prestamistas de esos que no te mandan cartas de cobro, sino que te mandan matones a romperte las piernas. Mire la cifra. Mírela, señaló Celestino, con su dedo índice sobre el papel. Miré el monto total de la deuda vencida. Se me heló la sangre. La cantidad era casi idéntica a la suma de mis ahorros de toda la vida, más el precio de venta de la casa de alquiler. No fue coincidencia. Tomás no me robó para construir un futuro con su esposa. Tomás me robó para salvarle el pellejo a su suegro. Mi hijo, en su infinita estupidez y ceguera, se había convertido en el cajero automático de una familia de estafadores. Seguramente don Isidro lo envolvió con cuentos de honor y lealtad, haciéndole creer que ayudar a la familia era obligación de un hombre. Pobre diablo, murmuré, sintiendo una mezcla de rabia y lástima por mi propio hijo. Se cree un salvador, y solo es un peón. Pero la basura no terminaba ahí. Pasé la página y encontré los detalles de la venta de la casa de la calle Olivo, esa venta rápida y sucia que hicieron ayer. ¿Recuerda al agente inmobiliario que llevó a cabo la operación?, preguntó Celestino, con esa media sonrisa de quien ya ha visto todo en esta vida. Un tal licenciado Rivas. Sí. Tomás me dijo que era un experto en bienes raíces de confianza. Pues resulta que el experto de confianza se apellida Rivas, pero su segundo apellido es el mismo que el de Aitana. Es su primo lejano. Me recargué en la silla, sintiendo cómo la indignación me quemaba las entrañas. Todo había quedado en familia. El primo vendió la casa, cobró una comisión inflada y se aseguraron de que todo se hiciera en tiempo récord, sin preguntas incómodas. Fue una operación quirúrgica, una emboscada planeada en las cenas familiares donde yo no era invitada. Y aquí está el golpe final, dijo Celestino, mostrándome el último documento. Es el rastreo de la transferencia bancaria. Yo esperaba ver que el dinero había ido a una cuenta mancomunada de los novios. Pensé que, al menos, mi hijo tendría acceso a lo que me había robado. Pero no. El dinero de la venta no entró a la cuenta de Tomás. Entró directamente a una cuenta a nombre de don Isidro y Tomás. Una cuenta donde se requiere la firma de ambos para retirar, pero curiosamente, el dinero salió 2 horas después hacia una cuenta en las Islas Caimán, conocida por ser usada para pagar deudas de juego de alto nivel. Tomás ya no tiene el dinero, Mirela. Ni siquiera él lo tiene. Se lo entregó en bandeja de plata al viejo para que pagara sus vicios. Su hijo se ha quedado sin madre, sin casa, y ahora, sin el dinero que robó. Lo han exprimido como a una naranja y tirarán la cáscara en cuanto no les sirva.
Cerré la carpeta con suavidad. Mis manos ya no temblaban. La imagen de don Isidro, con su actitud arrogante y sus aires de grandeza, se me hizo grotesca. No era un aristócrata. Era un parásito. Un parásito que había usado a su hija como cebo para atrapar a un tonto útil. Mi hijo. Y Aitana. Ella lo sabía todo. Ella fue la que presionó. Ella fue la que le susurró al oído a Tomás que yo era una egoísta por no soltar el dinero. Ella sabía que su padre estaba con la soga al cuello y no le importó sacrificarme a mí para salvarlo. Son una manada de lobos, dije, poniéndome de pie, pero se equivocaron de presa. Pensaron que yo era una oveja vieja y cansada. No saben que esta oveja tiene colmillos. Celestino me miró con respeto. ¿Está lista para ir a la iglesia, doña Mirela? Más que lista. Licenciado. Vamos a desenmascarar a la realeza. Quiero ver la cara de don Isidro cuando se entere de que el dinero con el que pensaba pagar sus deudas es producto de un fraude que lo va a llevar directo a la cárcel junto con su yerno. Tomé mi bolso. Ya no sentía dolor. Ya no sentía dolor. Lo que sentía era la claridad absoluta de quien tiene la verdad de su lado. Mi hijo había elegido a su nueva familia. Pues bien, ahora se hundiría con ella. Salí del despacho hacia el sol de la mañana. La boda estaba por comenzar. Y yo, la madre despreciada, la suegra pobre, la mujer invisible, estaba a punto de convertirme en la protagonista de su peor pesadilla. Celestino dejó la carpeta sobre el escritorio y se quitó los lentes con un gesto de cansancio. Se frotó el puente de la nariz y me miró fijamente a los ojos. Había una pregunta que flotaba en el aire, una que él necesitaba hacerme para cerrar el círculo legal, pero que sabía que me dolería responder. Doña Mirela, dijo, con voz suave, entiendo la trampa de la casa y las deudas del suegro, pero hay algo que no me cuadra. Usted es una mujer inteligente. Una mujer que lee hasta la letra chiquita de los recibos de la luz. ¿Cómo logró Tomás que usted firmara ese poder notarial tan amplio? Para vender una casa y vaciar cuentas se necesita una firma muy específica. Usted nunca habría firmado eso estando en sus 5 sentidos. Sentí un nudo en la garganta. Esa era la herida que más sangraba. No era el dinero, era el momento. Cerré los ojos y de golpe regresé a esa habitación de hospital hace 6 meses. El olor a alcohol y desinfectante me golpeó la memoria. Recordé el frío de las sábanas y el calor insoportable de mi cuerpo. Tenía neumonía. Los doctores le habían dicho a Tomás que mis pulmones estaban llenos de líquido y que, a mi edad, las cosas se podían complicar muy rápido. Yo estaba delirando por la fiebre. Apenas sabía si era de día o de noche. Y ahí aparecieron ellos. Tomás entró a la habitación con los ojos rojos. Yo, en mi ingenuidad de madre, pensé que había estado llorando por mí. Pensé que estaba asustado de perderme. Aitana venía detrás de él, con esa cara de niña buena que sabe poner cuando le conviene, sosteniendo una carpeta beige contra su pecho. «Mamá, despierta», me susurró Tomás, tomándome la mano sudorosa. «Tienes que ayudarnos. El hospital dice que el seguro no cubre este tratamiento especial que necesitas. Dicen que si no pagamos o no arreglamos el papeleo del seguro nuevo, te van a trasladar a una clínica pública. Y tú sabes cómo están las clínicas públicas, mamá. Te vas a morir ahí». Yo intenté hablar, pero la tos me dobló. El miedo me paralizó. No quería morir. Y confiaba en él. Era mi hijo. Él me estaba cuidando. «Aquí están los formularios del seguro», intervino Aitana, acercándome la carpeta y una pluma. «Solo firma aquí, y aquí, y acá. Es para autorizar el cambio de póliza. Hazlo por Tomás, Mirela. Él está muy angustiado». Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Veía borroso. Firmé donde Tomás puso su dedo. Una firma, otra firma, y otra más. Entre las hojas del seguro médico, esas que tenían logotipos azules y letras grandes, habían deslizado una hoja. Una hoja simple. Parecía parte del trámite. Yo estaba demasiado débil para leer, demasiado enferma para dudar. Firmé esa hoja en blanco con la confianza ciega de quien pone su vida en manos de su sangre. Abrí los ojos en el despacho de Celestino y sentí como una lágrima solitaria rodaba por mi mejilla. «Se aprovecharon de que me estaba muriendo, Celestino», dije con la voz rota. «No fueron al hospital a cuidarme. Fueron a asegurarse de tener el control de todo por si yo sobrevivía. O quizás, para vender todo rápido antes de que yo me enfriara en la tumba.
Esa hoja que firmé, esa fue la sentencia. Después ellos llenaron el texto a su gusto y consiguieron un notario corrupto que lo validara. Celestino asintió. Pero entonces sus ojos brillaron con una astucia repentina. Tomó el documento falso, el poder notarial que habíamos recuperado, y lo puso bajo la luz de la lámpara. Mirela, acérquese. Quiero que vea esto. Me incliné sobre el papel. Mire la fecha del sello del notario, señaló él. Dice 15 de octubre. ¿Y eso qué importa?, pregunté, sin entender. Importa mucho. Celestino sacó su calendario de bolsillo y buscó el mes de octubre del año pasado. Mire aquí. El 15 de octubre cayó en domingo. Me quedé helada. Los notarios públicos no trabajan los domingos, continuó él, con una sonrisa triunfal. Y mucho menos van a hospitales en domingo, a menos que sea una emergencia de vida o muerte registrada en actas, cosa que aquí no existe. Este documento dice que usted compareció ante el notario en su oficina un domingo. Eso es imposible. ¿Qué significa eso? Significa que el notario ni siquiera estaba ahí. Tomás o Aitana llevaron el documento firmado días después y pagaron un soborno para que le pusieran el sello con una fecha anterior, para que coincidiera con su tiempo en el hospital. Pero se equivocaron de día, fueron descuidados. Celestino cerró la carpeta con un golpe seco de su mano. Esto es jaque mate, doña Mirela. Este documento es nulo de pleno derecho. Y no solo es nulo, es la prueba física de un delito de falsificación de documentos y corrupción. Con esto, no solo recuperamos la casa, con esto, aseguramos que el juez no tenga ni una pizca de piedad. Me sequé la cara con el pañuelo que Celestino me ofreció. La tristeza se fue evaporando, dejando paso a una furia limpia y brillante. Usaron mi enfermedad. Usaron mi miedo a la muerte para robarme. Y ahora, un error de calendario los va a destruir. Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿verdad, licenciado? Así es, Mirela. Y ahora creo que se nos hace tarde. Me levanté. Fui hacia el pequeño espejo que Celestino tenía en la pared. Me arreglé el cabello. Me alisé el saco. La mujer que me miraba desde el reflejo ya no era la anciana enferma y vulnerable de aquel hospital. Era una guerrera. Tomé mi bolso, sentí el peso de mi teléfono, donde guardaba los mensajes crueles de mi hijo. Vámonos, dije. Ya es hora de la ceremonia. Salimos a la calle. El sol brillaba alto. Las campanas de la iglesia empezaban a repicar a lo lejos, llamando a los fieles, llamando a los novios. No voy a ir a esa boda a desearles felicidad. No voy a tirar arroz ni a aplaudir cuando se besen. Voy a ir a pararme frente a Dios y frente a los hombres para decir la verdad. Mi hijo quería una boda inolvidable. Pues bien, se la voy a dar. Será un día que nunca, jamás, podrá borrar de su memoria. La justicia viene en camino, Tomás, y lleva puesto el vestido de tu madre. El salón del club campestre desbordaba un lujo obsceno. Había arreglos gigantescos de flores blancas importadas, candelabros de cristal que colgaban del techo como lágrimas congeladas y meseros de guante blanco sirviendo champaña francesa. Todo aquello estaba pagado con mi sangre. Todo estaba financiado con los ahorros de 40 años que ellos me habían arrebatado sin piedad. Entré por la puerta principal con la cabeza alta. Nadie me detuvo. Quizás porque mi vestido gris plomo y mi mirada de acero imponían más respeto que cualquier guardia de seguridad. O quizás porque, en el fondo, todos sabían que la madre del novio tenía derecho a estar ahí, aunque no fuera bienvenida. Caminé entre las mesas. El murmullo de la gente se fue apagando a mi paso. Me sentía como Moisés abriendo el mar rojo. Mis ojos estaban fijos en la mesa principal. Ahí estaban ellos. Tomás reía con la boca abierta, con la corbata ya un poco desajustada, ebrio de poder y de alcohol. A su lado, Aitana brillaba con sus joyas, esas que probablemente compraron con el dinero que sacaron de mi cajero automático mientras yo agonizaba. Y de pie, con una copa de cristal cortado en la mano, don Isidro pedía silencio a los 300 invitados. Familia, amigos, socios, decía el viejo con su voz impostada, quiero proponer un brindis por mi yerno, Tomás, un hombre generoso que hoy no solo une su vida a la de mi hija, sino que ha invertido en el futuro de nuestra familia, comprando una magnífica propiedad en el centro. Salud por el proveedor. Los aplausos estallaron. Tomás se puso de pie, inflando el pecho como un pavo real. Iba a hablar, iba a agradecer, pero yo no le di tiempo.
Subí los 3 escalones del escenario, con una agilidad que no sentía hacía años. Me acerqué al micrófono que estaba en el atril. El DJ, confundido, bajó la música. El silencio cayó sobre el salón como una losa de plomo. Tomás se quedó pálido. Don Isidro frunció el ceño, molesto. Aitana soltó un grito ahogado. «Brindemos», dije. Mi voz salió amplificada por las bocinas, clara y potente. «Brindemos por la generosidad de mi hijo. Pero antes, aclaremos de dónde viene esa generosidad». «Mamá, bájate de ahí», siseó Tomás, acercándose con los dientes apretados. «Estás haciendo el ridículo. Vete o llamo a seguridad». «No, Tomás, tú llamaste a la desgracia anoche. Yo solo vine a abrirle la puerta». Saqué de mi bolso la carpeta azul. La levanté para que todos la vieran. «Señores invitados», continué, mirando directamente a los socios de don Isidro, «mi hijo les ha dicho que vendió mi casa para comprar esa nueva propiedad de la que tanto presumen. Pero hay un pequeño detalle legal que se les olvidó revisar». Abrí la carpeta y saqué el documento con el sello oficial. «Esta es la escritura de mi casa. Y aquí, en esta cláusula que mi hijo nunca leyó, dice que la propiedad tiene un usufructo vitalicio a mi favor. Eso significa, en español simple, que yo soy la dueña del uso de esa casa hasta que me muera. La casa que Tomás les vendió a sus inversionistas y la casa que don Isidro prometió como garantía, no existe. Es humo. Es un fraude». Un murmullo de horror recorrió el salón. Los socios de don Isidro se pusieron de pie, mirándose entre ellos. «Tomás vendió algo que no era suyo», sentencié. «Y los compradores, a quienes yo misma alerté esta mañana, están afuera en este momento con la policía, esperando para hablar con el novio sobre un delito de estafa mayor». «¡Cállate, vieja loca!», gritó Tomás, perdiendo completamente los estribos. Su cara estaba roja de furia. Se abalanzó hacia mí, pero se detuvo al ver las miradas de la gente. «Eres una envidiosa. Eso es lo que eres. No soportas verme triunfar, no soportas que yo tenga dinero y tú no. Siempre fuimos unos muertos de hambre por tu culpa. Nunca me diste nada. Mírate. Eres una pobre bibliotecaria que nunca me pudo dar la vida que yo merecía». Sus palabras resonaron en el salón. Me acusaba de ser pobre. Me acusaba de no haberle dado suficiente. Sentí una calma helada. Dejé la carpeta sobre la mesa de los novios. «¿Que nunca te di nada?», pregunté en un susurro que se escuchó hasta el último rincón. «¿Que tu educación en colegios privados salió del aire? ¿Que tus trajes y tus caprichos se pagaron solos?». Mis manos fueron a mi cintura. Con movimientos lentos, desabotoné el costado de mi blusa de seda y levanté la tela. Ahí estaba. La cicatriz. Una línea gruesa, fea y arrugada que cruzaba mi costado derecho. La marca indeleble de mi sacrificio. «Mírala bien, Tomás», dije con la voz quebrada por primera vez. «Mírala. Tú tienes 34 años. Esta cicatriz tiene 30. Cuando tenías 4 años y entraste a ese colegio de ricos donde querías estar, yo no trabajaba turnos dobles en la biblioteca como te dije. No me alcanzaba. El salón estaba tan silencioso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Fui a una clínica clandestina en la frontera», continué, mis ojos clavados en los de él. «Vendí mi riñón, Tomás. Vendí una parte de mi cuerpo, de mi carne, para pagar tu matrícula, para que no te sintieras menos que nadie, para que tuvieras ese futuro brillante del que tanto presumes». Me bajé la blusa despacio. Llevo 30 años viviendo con un solo riñón, sintiendo el dolor cada invierno, ocultando esta vergüenza para que tú no cargaras con la culpa. Y hoy, usas esa educación que pagué con mis entrañas para robarme. Usas la vida que te regalé 2 veces para dejarme en la calle. Tomás retrocedió un paso, como si lo hubiera golpeado físicamente. Se dejó caer en su silla, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. La gente lo miraba con una mezcla de horror y repulsión absoluta. Aitana se cubrió la boca con las manos. Don Isidro miraba hacia la salida, buscando cómo escapar. «Yo te di mis órganos, hijo mío. Y tú me quitaste hasta el techo. Espero que valga la pena». El sonido de las sirenas de patrulla empezó a escucharse a lo lejos, acercándose cada vez más. Mi corazón, en ese momento, ya no dolía. Se había convertido en piedra. Si ustedes todavía están escuchando esto y pueden sentir el dolor de esta cicatriz en su propia piel, por favor, ayúdenme comentando el número 1 aquí abajo.
Necesito saber que todavía hay gente con alma que me acompaña en este camino hacia la justicia. Su presencia es la única fuerza que me queda para contarles el final. Cuando las esposas frías de la policía toquen las manos de mi único hijo. Las luces rojas y azules de las patrullas rebotaban en las paredes blancas del salón, convirtiendo la elegancia de la boda en una escena de crimen barata. No entraron pidiendo permiso, eran agentes de la fiscalía, hombres serios con chalecos tácticos que contrastaban violentamente con los trajes de etiqueta de los invitados. Al frente del operativo venía el licenciado Rivas, el supuesto primo y agente inmobiliario. Pero no venía como invitado, venía esposado, escoltado por 2 oficiales. Su cara estaba bañada en sudor y miedo. Apenas cruzó la puerta, señaló con un dedo tembloroso hacia la mesa principal. «¡Ahí están!», gritó Rivas, con la voz aguda del pánico. «Ellos son los autores intelectuales. Yo solo seguí órdenes. El novio y el suegro planearon todo el fraude». El caos se desató en segundos. 2 agentes se abalanzaron sobre Tomás. Mi hijo, que minutos antes se sentía el rey del mundo, ahora parecía un niño asustado. Soltó la copa de champán, que se hizo añicos en el suelo, y levantó las manos por instinto. «¡No me toquen! ¡Soy el novio!», chillaba Tomás mientras le doblaban los brazos tras la espalda. «Esto es un error. Mamá, diles algo». Pero yo no me moví, me quedé parada junto al atril, observando cómo la justicia divina actuaba a través de las manos de la ley. A su lado, la máscara de aristócrata de don Isidro se derrumbó. El hombre que presumía de honorabilidad intentó empujar a un mesero para correr hacia la salida de emergencia. Un oficial lo interceptó de un jalón, tirándolo de rodillas al piso. «¡Suélteme!», aulló el viejo cobarde. «Yo no firmé nada. Fue él, fue ese imbécil de mi yerno. Él robó el dinero de su madre. Yo soy una víctima». Ver a don Isidro traicionando a Tomás tan rápido fue repugnante, pero predecible. Sin embargo, el golpe más cruel todavía estaba por llegar. Aitana, aprovechando la confusión, había recogido la cola de su vestido de novia y trataba de escabullirse hacia la cocina. Iba rápida, como una rata abandonando el barco que ella misma había hundido. «¡Detengan a la mujer!», gritó el licenciado Rivas desde la entrada, desesperado por conseguir un trato con la fiscalía. «Ella es la que tiene las joyas. Ella tiene los relojes que compraron con el dinero robado». Aitana se congeló. Un oficial mujer le cerró el paso. «No», gritó Aitana, girándose con los ojos llenos de odio. «Yo no tengo nada que ver con estos perdedores. Tomás me engañó. Me dijo que tenía dinero». Rivas soltó una carcajada histérica que heló la sangre de todos los presentes. «¿Que te engañó?», Rivas negó con la cabeza, mirando a Aitana con una mezcla de deseo y rencor. «No seas mentirosa, mi amor. Dile a Tomás la verdad. Dile por qué teníamos tanta prisa en casarte». Tomás, con las esposas ya puestas, dejó de forcejear. Miró a Rivas y luego a Aitana. «¿De qué está hablando?», preguntó mi hijo, con un hilo de voz. «Dile, Aitana», insistió Rivas. «Dile que el bebé que estás esperando no es de ese idiota. Es mío. Es nuestro seguro de vida para cuando nos largáramos con el dinero de la vieja». El silencio que siguió a esa revelación fue absoluto. Tomás miró el vientre de su prometida, ese vientre que él había acariciado, ese hijo por el que me había robado, por el que había vendido su alma. Todo era mentira. No había nieto, no había linaje. Solo había otro engaño más, el más cruel de todos. Aitana ni siquiera lo miró. Bajó la cabeza, maldiciendo por lo bajo, confirmando con su silencio la traición. En ese momento, vi cómo el espíritu de mi hijo se rompía. Sus piernas fallaron y los policías tuvieron que sostenerlo para que no cayera al suelo. No lloraba por la cárcel, lloraba porque acababa de darse cuenta de que había destruido a la única persona que lo amaba de verdad, su madre, por una mujer que se acostaba con su propio primo. Los oficiales comenzaron a arrastrarlos hacia la salida. Al pasar junto a mí, Tomás se resistió. Clavó los talones en el piso y me miró. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de mocos y lágrimas, una imagen patética del hombre que alguna vez fue. «¡Mamá!», gritó, y esta vez no había arrogancia, había terror. «Mamá, por favor, diles que es un malentendido. Soy tu hijo, soy tu Tomás. Perdóname, mamá, no dejes que me lleven». Se tiró al suelo, tratando de alcanzar el dobladillo de mi vestido,
con sus manos esposadas. Mamá, ayúdame. Te lo suplico. Todo el salón me miraba. Esperaban que la madre abnegada saliera a flote. Esperaban que yo me interpusiera, que retirara los cargos, que lo abrazara y le dijera que todo iba a estar bien. Miré a Tomás a los ojos. Vi al niño que cargué en mi vientre. Vi al niño por el que vendí mi riñón. Pero también vi al hombre que anoche se rió mientras me dejaba sin techo. Di un paso atrás, alejando mi vestido de su alcance. Señor oficial, dije con voz calmada y fría, lléveselo. Mamá, aulló él. No me llames así, respondí, mirándolo desde arriba con una distancia infinita. La madre que tú conocías murió anoche cuando tú la mataste con tu avaricia. El hijo que yo parí murió en ese mismo instante. Tú no eres mi hijo, tú eres solo un delincuente llamado Tomás Zavala. Y los delincuentes tienen que pagar. Hice un gesto a los policías para que continuaran. Sáquenlo de mi vista. Los agentes lo levantaron en peso. Los gritos de Tomás se fueron alejando por el pasillo, mezclándose con los insultos de don Isidro y los llantos fingidos de Aitana. Me quedé sola en medio del salón vacío de honor. Los invitados murmuraban. Algunos me miraban con miedo, otros con respeto. Alicé mi falda. Me toqué el costado, ahí donde estaba mi cicatriz. Dolía, sí, pero era un dolor limpio. El dolor de la cirugía necesaria para extirpar un cáncer que me estaba matando. Respiré profundo. El aire nunca había sentido tan ligero. La tormenta había pasado, y aunque mi casa estaba vacía de familia, estaba llena de dignidad. Y eso, nadie me lo podía quitar. Pasaron 3 semanas desde el escándalo en la boda, 3 semanas en las que mi casa, antes llena de recuerdos cálidos, se convirtió en un mausoleo de silencio. El único sonido que rompía la quietud era el teléfono. Sonaba a todas horas, mañana, tarde y noche. Y cada timbrazo era como un taladro en mi sien. Eran llamadas del penal. Al principio no contestaba. Me quedaba mirando el aparato, temblando, con el corazón galopando en el pecho. Jacinta venía a hacerme compañía. Me preparaba té de tila y me quitaba el teléfono de las manos. No contestes, Mirela, me decía ella con firmeza. No dejes que te envenene la cabeza. Él tiene que aprender, pero soy su madre. Y el instinto materno es una cadena difícil de romper, incluso cuando el hijo te ha golpeado con ella. En el barrio, las cosas también cambiaron. La gente habla. Siempre hablan. Algunos vecinos me saludan con más respeto que antes, admirando que no me dejara pisotear. Pero otros, sobre todo las señoras más viejas y tradicionales, me miran con horror. Escucho sus susurros cuando paso por el mercado. Dicen que soy una madre desalmada. Dicen que tengo el corazón de piedra por meter a mi único hijo a la cárcel. Dicen que una madre debe perdonar todo, incluso que le quiten el pan de la boca. Esas palabras duelen. Duelen porque una parte de mí, esa parte débil y sentimental, se pregunta si tienen razón. ¿Soy un monstruo por querer justicia? ¿Debería haberle dado el dinero y quedarme en la calle con tal de verlo libre? Las noches eran lo peor. Me despertaba sudando, imaginando a Tomás con frío, con hambre, rodeado de criminales de verdad. La culpa me carcomía. Finalmente, decidí ir a verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos. Necesitaba encontrar un rastro de arrepentimiento, una señal de que mi hijo todavía existía debajo de esa capa de avaricia. Si veía humildad, tal vez, solo tal vez, consideraría hablar con el licenciado Celestino para buscar una reducción de pena. Llegué al reclusorio un martes de visita. El lugar olía a lejía barata, sudor y desesperanza. Pasé los filtros de seguridad sintiéndome pequeña y frágil. Cuando llegué a la zona de locutorios, me senté frente al vidrio grueso y esperé. Cuando trajeron a Tomás, casi no lo reconocí. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y la barba crecida. Ya no llevaba el traje de novio, sino el uniforme beige de los internos. Al verme, sus ojos se iluminaron. Pero no fue una luz de cariño. Fue la luz de quien ve una salvavidas en medio del mar. Se sentó rápido y agarró el teléfono sucio de la pared. Yo hice lo mismo, con las manos temblorosas. «Mamá», dijo, pegando la cara al vidrio. «Gracias a Dios viniste. Sabía que no me ibas a abandonar. Sabía que se te iba a pasar el enojo». Su voz sonaba desesperada, rápida. Yo esperaba un «¿Cómo estás?». Esperaba un «Perdóname». Esperaba que me preguntara por mi salud, por mi riñón,
por el dolor que me había causado revelar mi secreto más íntimo frente a cientos de personas. Esperaba que me dijera que sentía haber destruido nuestra familia. Me quedé callada, esperando, dándole la oportunidad de ser humano. Pero la siguiente frase que salió de su boca mató cualquier esperanza que me quedaba. Mamá, tienes que sacarme de aquí ya. El abogado de oficio es un inútil. Necesito que contrates al licenciado Gómez. Dicen que es el mejor sacando gente. Y dime, ¿dónde pusiste el dinero de la venta de la casa de alquiler? Porque los policías congelaron las cuentas de don Isidro. Pero seguro tú recuperaste algo antes, ¿verdad? Necesito ese dinero para pagar la fianza y mover influencias aquí adentro. Sentí como si me hubieran vaciado una cubeta de agua helada en el alma. Ahí estaba. No había dolor por mi sufrimiento. No había culpa por haberme robado. No le importaba mi cicatriz, ni mi sacrificio, ni mi vejez. Lo único que le importaba era el dinero. Seguía pensando que el dinero era la solución a todo. Seguía viéndome no como su madre, sino como su banco personal. Ni siquiera me preguntó cómo me sentía. Me quedé mirándolo, y por primera vez en mi vida, vi a Tomás tal cual era. No era un niño confundido, no era una víctima de las circunstancias, era un hombre egoísta, narcisista y profundamente roto. Pero roto de una forma que yo no podía arreglar. Si lo sacaba de ahí, si pagaba su fianza, nunca aprendería. Si lo salvaba ahora, lo condenaba para siempre a ser un parásito. «Mamá, ¿me estás escuchando?», insistió él, golpeando el vidrio con impaciencia. «¿Trajiste la chequera?». Respiré hondo. El aire del penal me pareció de repente más limpio que el de mi propia culpa. «No, Tomás», dije con voz firme. «No traje la chequera. Y no voy a contratar a ningún abogado caro». La cara de Tomás se transformó. La esperanza se convirtió en furia en un segundo. «¿Qué? Entonces, ¿a qué viniste? ¿A burlarte?». «Vine a despedirme, hijo. Vine a ver si quedaba algo de mí, Tomás. Pero ya vi que no». Me puse de pie. Las piernas ya no me temblaban. «Mamá, no te atrevas a irte. Mamá, soy tu hijo. Me debes esto», gritó, su rostro desfigurado por la rabia. «No te debo nada, Tomás. Te di la vida, te di educación, te di mi cuerpo. La deuda está saldada. Ahora te toca pagar la tuya con la sociedad». Colgué el teléfono. Me di la media vuelta y caminé hacia la salida. Escuchaba sus gritos ahogados a través del vidrio, insultándome, exigiéndome, maldiciéndome, pero ya no me dolían. Eran los gritos de un extraño. Al salir a la calle, el sol me golpeó en la cara. Jacinta me estaba esperando en la banqueta, con cara de preocupación. Me miró, buscando señales de debilidad, esperando tener que consolarme. Pero yo le sonreí. Fue una sonrisa triste, sí, pero llena de paz. «¿Cómo te fue, comadre?», preguntó ella con cautela. «Bien, Jacinta. Muy bien». «¿Lo vas a sacar?». «No», respondí, tomando su brazo para caminar juntas hacia la parada del autobús. A veces, comadre, amar a alguien significa dejar que se estrelle. Hoy no perdí a un hijo. Hoy me recuperé a mí misma. Y por primera vez en semanas sentí que podía respirar sin dolor. La cárcel de Tomás tenía barrotes de hierro. La mía había sido de culpa. Y yo acababa de abrir la puerta de mi celda. Dicen que Dios no castiga ni con palo ni con piedra. Y dicen también que el tiempo es el juez más sabio, el único que pone a cada quien en su lugar sin necesidad de abogados ni de gritos. En las semanas que siguieron a mi visita al penal, fui testigo silenciosa de cómo la justicia divina se encargaba de demoler lo que quedaba de la falsa aristocracia de los Zavala. Sin mi dinero para tapar los agujeros negros de sus deudas, el destino de don Isidro se precipitó como una avalancha. Primero llegaron los cobradores. Esos hombres, de los que Jacinta había escuchado hablar, no eran banqueros amables. Eran prestamistas, de los bajos fondos. Se llevaron todo. Los coches de lujo arrendados desaparecieron en una tarde. Los muebles finos, las pinturas que adornaban su casa alquilada en las lomas. Todo fue embargado o vendido por centavos para calmar la ira de la mafia, pero no fue suficiente. Una semana después, la policía tocó a su puerta, pero esta vez no fue por deudas de juego, fue por algo mucho más grave. La fiscalía, al investigar el fraude de mi casa, descubrió que la falsificación de mi firma no era un caso aislado. Don Isidro operaba una red de documentos apócrifos. Llevaba años falsificando escrituras,
testamentos y títulos de propiedad para despojar a gente vulnerable. La imagen fue portada en los periódicos locales. El gran don Isidro, el hombre que me miraba por encima del hombro por comer mole, salía esposado, sin saco, con la camisa desabotonada y la cara hinchada por los golpes que, según dicen, le dieron sus acreedores, antes de que llegara la patrulla. Terminó en el mismo reclusorio que mi hijo, pero en un módulo diferente. El destino tiene un sentido del humor muy negro. Y luego estaba Aitana, la princesa destronada, la mujer que había planeado casarse de blanco con el dinero de mi jubilación. Su caída fue menos espectacular, pero quizás más dolorosa por ser tan solitaria. El licenciado Rivas, su primo y amante, el verdadero padre de la criatura que ella esperaba, no esperó a ver el desenlace. Apenas olió el peligro legal y vio que no había dinero que repartir, huyó hacia la frontera norte. La abandonó. La dejó sola con un embarazo avanzado, con demandas civiles encima y con la vergüenza pública de haber sido expuesta en su propia boda. Sus amigas de la alta sociedad, esas que se reían de mis zapatos viejos, le dieron la espalda. Nadie quiere salir en la foto con una estafadora. Sus padres perdieron la casa. Aitana se quedó sin techo, sin marido, sin amante y sin dinero. Me enteré de su paradero de la forma más casual posible. Fue un domingo por la mañana. Decidí ir a desayunar a una fonda sencilla cerca del mercado, un lugar al que no iba hacía años porque a Tomás le parecía de mal gusto. Me senté en una mesa del rincón y pedí unos chilaquiles. «Señora, aquí tiene su café», dijo una voz cansada a mis espaldas. Me giré para agradecer y me quedé helada. Ahí estaba ella, Aitana. Pero no era la mujer altiva y maquillada que yo conocía. Llevaba un uniforme de mesera 2 tallas más grande que su cuerpo, manchado de salsa roja. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo mal hecha, sin brillo. Sus manos, antes perfectamente manicuradas, estaban rojas y resecas de lavar platos. Y su vientre. Su vientre abultado rozaba el borde de la mesa. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo se detuvo en esa fonda ruidosa. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus labios temblaron. Bajó la mirada al suelo, avergonzada, incapaz de sostenerme la vista. Esperaba el insulto. Esperaba que yo me levantara y le gritara a todos los comensales quién era ella. Esperaba que me burlara de su desgracia, que le dijera: «Mira dónde terminaste, reina». Podría haberlo hecho. Tenía 1000 palabras de odio guardadas en la garganta. Podría haberle recordado cómo tiró mi ropa al suelo, cómo me llamó vieja inútil. Pero al verla ahí, con los pies hinchados y los ojos llenos de miedo, no sentí rabia. Sentí una profunda indiferencia. Ya no era mi enemiga. Era solo una pobre mujer cosechando lo que había sembrado con tanta diligencia. No dije nada. Absolutamente nada. Tomé mi taza de café con calma. Bebí un sorbo. Ella seguía ahí, paralizada, esperando el golpe. «Gracias, señorita», dije simplemente. Aitana levantó la vista, confundida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se atrevió a hablar. Se dio la media vuelta y corrió hacia la cocina. Terminé mi desayuno en paz. Al pedir la cuenta, dejé sobre la mesa un billete grande. Una propina generosa. Mucho más de lo que costaba el desayuno. No lo hice por caridad. Lo hice para demostrarle que, a diferencia de ella y de su familia, yo no necesitaba robar para ser generosa, y que mi dignidad estaba intacta. Salí del lugar sin mirar atrás. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo creo que no. Yo creo que la mejor venganza no es hacer daño, sino seguir adelante y dejar que la vida misma se encargue de pasar la factura. Y ese día, en esa fonda barata, la vida le había cobrado a Aitana con intereses. El silencio con el que me despedí de ella fue el grito más fuerte que pude haber dado. Fue el sonido de mi victoria final. El día de la audiencia final amaneció gris, como si el cielo mismo entendiera que no había nada que celebrar. La sala del tribunal estaba fría. Olía a madera vieja, a lustramuebles y a miedo contenido. Yo estaba sentada en la primera fila, detrás del fiscal, con las manos entrelazadas sobre mi regazo para disimular que me temblaban los dedos. A mi lado, el licenciado Celestino permanecía estoico, como una estatua de mármol que me brindaba el soporte que mis propias piernas me negaban. Cuando trajeron a Tomás, el aire se volvió pesado.
Ya no quedaba nada del muchacho arrogante que había exigido mi casa por teléfono. El hombre que se sentó en el banquillo de los acusados era una sombra. Tenía la cabeza afeitada, el uniforme beige desgastado y los hombros hundidos bajo el peso de una realidad que finalmente lo había aplastado. No se atrevió a mirarme. Mantenía la vista clavada en sus manos esposadas, quizás buscando en ellas alguna respuesta a cómo había llegado hasta ahí. El juez, un hombre mayor con mirada severa detrás de unos anteojos gruesos, revisó los papeles frente a él con una lentitud exasperante. Cada segundo era una tortura. Finalmente, se aclaró la garganta y habló. Tomás Zavala, dijo el juez, con voz grave, se le ha encontrado culpable de los delitos de fraude genérico, falsificación de documentos oficiales y abuso de confianza. Pero lo que hace este caso particularmente repudiable no es el monto de lo robado, sino a quién se lo robó. La ley contempla agravantes cuando la víctima es un adulto mayor y ascendiente directo del agresor. Usted no solo violó la ley, usted violó el sagrado deber de gratitud hacia quien le dio la vida. Tomás se encogió en su asiento. Por lo tanto, continuó el juez, este tribunal lo condena a una pena privativa de libertad de 5 años, sin derecho a fianza ni libertad condicional anticipada. 5 años. La cifra resonó en mi cabeza. 5 años sin ver el sol, sin comer comida casera, sin libertad. Mi corazón de madre quiso gritar, quiso pedir piedad, pero mi conciencia me mantuvo callada. El juez me miró. Señora Mirela, como víctima, tiene derecho a dirigir unas palabras a la corte antes de que cerremos la sesión. ¿Desea decir algo? Me puse de pie. Mis rodillas protestaron, pero mi espíritu estaba firme. Caminé hasta la barandilla de madera que me separaba de mi hijo. Por primera vez, él levantó la cara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y miedo. Esperaba que yo pidiera clemencia. Esperaba que usara ese momento para abogar por él. Su señoría, dije, y mi voz salió clara, sin quebrarse. No vengo a pedir que le reduzca la sentencia. Mi hijo cometió un delito y debe pagarlo. Pero sí tengo una petición especial. El juez asintió, intrigado. Pido que, durante su tiempo en prisión, se le asigne a los talleres de trabajo forzado, que lave pisos, que cocine, que trabaje en la carpintería, que sus manos, esas manos que usó para robar lo que no era suyo, aprendan por primera vez en su vida lo que cuesta ganar un peso honrado. Yo fallé al dárselo todo fácil. No deje que el sistema falle también, permitiéndole estar ocioso, que el sudor le enseñe lo que yo no pude. Tomás abrió la boca, sorprendido, dolido. Y sobre la reparación del daño, continué, sacando un cheque que Celestino me había preparado. Se recuperó una parte del dinero al embargar los bienes de la familia de su exesposa y sus cómplices. La ley dice que ese dinero es mío, pero yo no lo quiero. Ese dinero está manchado de traición. Me giré hacia la zona del público, donde estaba sentada la familia que había comprado la casa falsa, las verdaderas víctimas colaterales de la estafa de mi hijo. Quiero que ese dinero se entregue íntegramente a la familia Martínez, a quienes mi hijo engañó. Ellos perdieron sus ahorros confiando en él. Yo tengo mi pensión y mi dignidad. Ellos necesitan recuperar su paz. El juez golpeó la mesa con su mazo, aceptando mi petición. Hubo un murmullo de admiración en la sala, pero yo no escuchaba nada más que el latido acelerado de mi propio corazón. Antes de que los guardias se llevaran a Tomás, Celestino se acercó al estrado con un último documento. Un momento, por favor, dijo el abogado. Hay una última cosa que el señor Zavala debe saber. Celestino abrió una carpeta de piel negra. Tomás, leyó Celestino, mirando a mi hijo. Tu madre ha redactado un nuevo testamento el día de ayer. En él se revoca cualquier derecho hereditario que pudieras tener. La casa familiar, los ahorros restantes y cualquier bien futuro han sido legados en su totalidad a la Fundación de Niños con Insuficiencia Renal. Tomás palideció. Incluso cuando salgas de prisión, aclaró Celestino, no tendrás nada, ni casa, ni herencia, ni apellido que te respalde. Empiezas de cero, absolutamente de cero. Fue entonces cuando sucedió. Los guardias tomaron a Tomás de los brazos para llevárselo. Él no forcejeó esta vez. No gritó insultos. Se giró hacia mí y vi cómo se rompía. No era el llanto del niño berrinchudo que quiere un juguete. No era el llanto del delincuente atrapado. Era el llanto profundo, desgarrador,
de un hombre que se da cuenta de que acaba de perder lo único que realmente importaba. Mamá, susurró, y en esa palabra había un dolor infinito. Me sostuvo la mirada. Vi arrepentimiento. Vi la comprensión tardía de su error, pero ya era tarde para arreglar el pasado. Adiós, Tomás, dije suavemente. Me di la media vuelta. Le di la espalda. Sentí sus ojos clavados en mi nuca mientras caminaba hacia la salida. Escuché sus sollozos ahogados, mezclándose con el ruido de las cadenas en sus pies. Cada paso que daba, alejándome de él, era como arrancarme un pedazo de piel. Pero seguí caminando. No miré atrás. Salí del tribunal hacia la luz de la tarde. El aire estaba fresco. Me dolía el cuerpo, me dolía el alma, pero por primera vez en años, sentí que los cimientos de mi vida volvían a estar firmes. Había hecho lo más difícil que una madre puede hacer. Había amado a mi hijo lo suficiente como para dejarlo caer, para que, tal vez, solo tal vez, pudiera aprender a levantarse siendo un hombre de bien. La justicia se había servido, pero la victoria tenía un sabor agridulce, como el café cargado que se toma en los velorios. Había enterrado al hijo que creí tener, para dar paso a la mujer que siempre debí ser. Ha pasado exactamente un año desde que las sirenas de las patrullas se llevaron a mi hijo y rompieron mi corazón en 1000 pedazos. Si alguien me hubiera dicho hace 12 meses que hoy estaría sentada aquí, en mi jardín, viendo florecer las bugambilias con una sonrisa en los labios, le habría dicho que estaba loco. Pero la vida, en su infinita sabiduría, tiene formas extrañas de acomodar las cosas. Mi casa en la calle Olivo ya no es un mausoleo de silencios tristes. Ya no huele a soledad ni a naftalina. Ahora es un faro de luz en el barrio. Convertí la sala, esa misma sala donde Aitana tiró mi ropa al suelo con desprecio, en el centro de apoyo Mirela. No es una oficina elegante, pero es cálida. Cada martes y jueves, con la inestimable ayuda del licenciado Celestino y de mi comadre Jacinta, abrimos las puertas a personas mayores que necesitan ayuda. Llegan viejitos, con manos temblorosas y ojos asustados. Llegan con papeles que no entienden, presionados por hijos ingratos que quieren la herencia antes de tiempo, o por nietos que les piden avalar préstamos impagables. Yo los recibo. Les sirvo una taza de café caliente. Los escucho. Y les digo lo que nadie me dijo a mí a tiempo. Les digo que no están solos. Les enseño que su firma es su poder y que no deben regalarla por miedo a la soledad. Cada vez que logramos detener un fraude, cada vez que veo a una abuela salir de aquí con la cabeza alta, siento que mi propia herida sana un poco más. Pero no todo es trabajo. A mis 64 años, descubrí que la vida no se acabó con la traición de Tomás. Al contrario, apenas empezó. El mes pasado hice algo que no hacía en 40 años. Cerré la casa, tomé una maleta pequeña y me fui a ver el mar. Fui a Chiapas. Navegué por el cañón del Sumidero y sentí el viento en la cara. Me compré un vestido de flores brillantes, muy distinto a mi ropa gris de siempre. Me comí un helado frente a la playa sin sentir culpa, sin pensar en que debía guardar ese dinero para el futuro de Tomás. Entendí que mi futuro es hoy. Hablando de Tomás, fui a verlo una última vez al penal la semana pasada. El cambio es notable. Ya no queda rastro del muchacho soberbio que se creía dueño del mundo. El trabajo en los talleres de carpintería lo ha transformado. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora tienen callos y cicatrices. Ha bajado de peso, pero se ve más fuerte, más real. Nos sentamos frente a frente. No había vidrio esta vez, solo una mesa de metal atornillada al piso. Me miró a los ojos y por primera vez en mi vida vi a mi hijo de vuelta. No había cálculo en su mirada, solo tristeza y resignación. «Perdóname, mamá», me dijo con la voz ronca. Y supe que era verdad. No me pidió dinero, no me pidió abogados, solo pidió perdón. Yo le tomé las manos, esas manos rasposas de carpintero, y le dije que mi corazón de madre lo había perdonado hacía mucho. El rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera, y yo ya escupí ese veneno. Sin embargo, cuando me preguntó tímidamente si podía ayudarlo a tramitar su libertad anticipada, retiré mis manos con suavidad. «No, hijo», le respondí con firmeza. «Hay lecciones que se tienen que cursar completas para que no se olviden. Te perdono como madre, pero como ciudadana y como mujer que se respeta, necesito que termines tu ciclo. Tienes que aprender que los actos tienen consecuencias, que no se borran con un abrazo». Él se quedó callado un largo rato,
Asintió y bajó la cabeza. Entendió, por fin, que mi amor ahora es firme, no ciego. Nos despedimos con un beso en la mejilla. Salí de ahí con el alma ligera, sabiendo que lo dejaba en manos de su mejor maestro, el tiempo. Ahora, mientras el sol comienza a meterse y pinta el cielo de naranja y rosa, quiero hablarles a ustedes. A ti, mujer que me escuchas mientras cocinas o descansas. A ti, hijo que cuidas a tus padres. He aprendido lecciones con sangre que quiero regalarles. A las madres, les digo esto. No permitan que el amor se convierta en una venda en los ojos. Amen a sus hijos con toda el alma, sí, pero ámense más a ustedes mismas. No entreguen todo en vida. Mantengan sus cuentas claras, sus propiedades a su nombre y sus límites bien definidos. Esa independencia financiera no es egoísmo ni desconfianza. Es el chaleco antibalas que protegerá su vejez y su dignidad cuando las fuerzas les falten. A los hijos, a los esposos. Escuchen bien. Nunca cambien sus raíces por el brillo falso de una familia política o por las exigencias de una pareja. Tomás cambió a su madre, la que le dio un riñón, por unos suegros que lo veían como una billetera con patas. El equilibrio en el matrimonio es respeto, no sacrificio total. No corten el árbol que les dio sombra y vida solo porque alguien les promete un jardín que no existe. La familia que se construye no debe destruir a la familia de la que se viene. Y sobre todo, cuídense de la avaricia. Es un veneno curioso. Al principio sabe dulce, como la promesa de una vida fácil y lujosa. Pero una vez que te lo tragas, te pudre las entrañas. La avaricia destruyó a mi hijo. Destruyó a Aitana. No dejen que el dinero sea el tercer integrante en su mesa. Hablen de finanzas antes de casarse. Pongan las cartas sobre la mesa. No dejen que el signo de pesos divida lo que el amor unió. El aire de la tarde refresca. Jacinta viene cruzando la calle con pan dulce para merendar. Mi vida es sencilla ahora, pero es mía, completamente mía. Mi cicatriz todavía está ahí, en mi costado derecho, recordándome lo que di y lo que perdí. Pero ya no duele. Ahora es un mapa de mi historia, una medalla de guerra que llevo con orgullo. Soy una superviviente. Me llamo Mirela Zavala. Tengo 64 años. Tengo mi casa. Tengo mi paz. Y tengo la certeza absoluta de que hice lo correcto. Yo elegí vivir para mí. ¿Y tú? ¿Qué harías si esa llamada llegara a tu teléfono esta noche? Aquí tienes el otro redactado en español, con un tono cercano y cálido, muy al estilo mexicano, siguiendo la fórmula solicitada. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Familia? ¿Qué piensan de la decisión final de doña Mirela? ¿Creen que fue demasiado dura? ¿O que hizo lo único que podía hacer para salvarse? Si estuvieran en sus zapatos, ¿habrían perdonado y pagado la fianza,